Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel Sandoval y en esta presentación le voy a explicar la evidencia final en la materia de auditorías y procedimientos fiscales. El tema principal es la diferencia entre la demanda tradicional y la demanda en línea ante el Federal de Justicia Administrativa. Esta evidencia se basa principalmente en la Ley Federal de Procedimientos de Juicio Contencioso Administrativo, específicamente en el artículo 13, 14, 15, 58 y el 58K, que regulan la prestación de la demanda, sus requisitos, los documentos, lo que se debe anexar y pues la transmisión del juicio en línea. Y durante la presentación pues explicaré los requisitos generales. Poniendo un poco de contexto en esta, antes de empezar de lleno en la materia, la idea principal es que tanto la demanda tradicional como la demanda en línea tienen la misma base legal, porque ambas pues se regulan entre la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. La diferencia es principalmente en la forma del trámite. La demanda tradicional se presenta por escrito con un documento físico, firmas autógrafas y anexos impresos o certificados. En cambio, la demanda en línea se presenta a través del sistema de justicia. En este caso, el escrito se carga, por ejemplo, con PDF, los archivos se presentan digitalizados, se utilizan firmas electrónicas y el seguimiento se realiza dentro del sistema. Por eso, aunque en el fondo jurídico es prácticamente lo mismo, la manera en donde se presenta y se da seguimiento incluso, pues cambian totalmente. Entonces, viendo un poquito lo que vamos a ver en esta evidencia, primero vamos a empezar con el mapa mental, donde voy a explicar los requisitos principales de la forma tradicional, después la infografía enfocada en la demanda en línea, y en tercer lugar, pues una tabla comparativa para diferenciar e identificar de forma clara todas estas diferencias que existen en ambas vías. Luego vamos a abordar el tema de la demanda en línea aplicada en el caso de Mario. Bueno, ese es el mapa mental donde tocamos el tema de la demanda tradicional. La base legal principal está en el artículo 13. Este establece que la demanda puede presentarse por la vía tradicional por escrito ante la sala regional competente. También establece que el plazo general es de 30 días donde se presenta la demanda, contando a partir de que sufra efecto la notificación de la resolución impugnada. En este mapa mental también se retoman los requisitos del artículo 14, donde se señala la demanda, pues que debe contener el nombre del demandante, sus domicilios, domicilio para recibir notificaciones, correo electrónico, resolución impugnada, autoridad demandada, hechos, pruebas, conceptos de impugnación, terceros insertados si es que lo hubiera, y pues lo que se pide en el tribunal. También se considera el artículo 15 porque la demanda debe ser acompañada de documentos como la resolución impugnada, la constancia de notificación, pruebas documentadas y también en su caso documentos que acrediten pues, la personalidad del representante, ¿no? Y la idea con ese mapa es mostrar un poquito cómo la demanda tradicional debe ser pues obviamente bien estructurada. No basta con pues solo que sea una resolución, se debe explicar de forma que se combate, contra qué autoridad y pues qué pruebas y cómo se solicita ante el tribunal. Luego vamos a pasar a lo que sería la infografía de la demanda, en este caso en línea. Aquí los fundamentos principales son el artículo 58A, también de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, porque se establece que el juicio contencioso administrativo federal se puede promover, sustanciar y resolver en línea a través del sistema de justicia en línea. Además, el artículo 58D también nos señala que el sistema de justicia en línea se integra en expedientes electrónicos. Esto incluye promociones, pruebas anexos, acuerdos y resoluciones. Y pues claro, se justifica que los documentos que se entreguen en el caso deben estar digitalmente dentro del sistema. También es importante mencionar el artículo 58F porque este nos establece que la firma electrónica avanzada produce los mismos efectos legales que una firma autógrafa y garantiza la integridad del documento. Por eso, en esta infografía se incluyen los elementos como la firma electrónica, el acuse electrónico y en el caso práctico, pues la vía resulta útil porque los documentos principales como el CFDI
de nómina o el acuse de devolución y la notificación por el buzón tributario ya están en formato digital. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la tabla comparativa entre la demanda tradicional y la de en línea. La comparación se hizo tomando en cuenta aspectos prácticos como la forma de presentación, el medio utilizado, la firma, los anexos, el expediente, la practicidad incluso del trámite. La demanda tradicional se presenta por escrito ante la sala regional competente, normalmente con documentos físicos, firmas autógrafas y anexos impresos o certificados. En cambio, una demanda en línea se puede presentar por medios electrónicos dentro del sistema de justicia en línea. En esta modalidad, el documento se carga en formato digital, normalmente en PDF, y se firma con la e-firma y los anexos se suben digitalizados. Y pues la principal conclusión de este tema es que en ambas vías tienen el mismo objetivo jurídico, impugnar una resolución administrativa. Sin embargo, la demanda en línea facilita mucho más el seguimiento cuando en este caso se basa el documento electrónico, como sucede con los CFDI, acuses y notificaciones fiscales. En esta diapositiva vamos a explicar un poquito el criterio sobre cuál vía conviene más decidirse. La base legal está en el artículo 13, esta nos da derecho de qué vía queremos elegir, pero también nos dice que solamente podemos elegir una. Además, el artículo 58b señala que cuando el demandante decide presentar la demanda en línea, las autoridades demandantes deben comparecerse y tramitar el juicio en la misma vía. Esto es importante porque da continuidad al procedimiento electrónico. Y en nuestro caso de Mario Cordero, la vía en línea resulta más conveniente porque sus principales pruebas ya son digitales. Los CFDI de la nómina, la notificación de buzón tributaria, el acuse de solicitud de devolución y la resolución negativa. Por eso, aunque la vía tradicional también sería posible, la vía en línea es más congruente con la naturaleza del caso. Entrando un poquito lleno de materia, vamos a ver pues este caso, ¿no? El señor Mario Cordero trabaja como empleado en el sector de gobierno y él está en una dependencia de Gastroso Municipal de Guanajuato. Él tiene un puesto administrativo de categoría A y recibe un sueldo mensual de 16,000 pesos. Durante el ejercicio fiscal de 2023 se realizaron retenciones del ISR por 1,338 pesos quincenales. Por esta razón, el 1 de septiembre del 2024 solicitó al SAT la devolución a un saldo a favor por 15,000 pesos. El problema surge cuando el SAT le notifica el día 20 de octubre del 2024 una resolución negativa mediante el buzón tributario. Jurídicamente, en este caso se puede plantear como una demanda de nulidad porque hay una resolución administrativa que afecta al particular. Además, conforme al artículo 14, fracción primera y tercera, en la demanda se debe señalar la resolución que se impugna y la autoridad demandada. En este caso, la resolución impugnada es negativa de devolución y la autoridad demandada es el SAT. El problema jurídico consiste en impugnar la negativa del SAT y demostrar ante el tribunal que las retenciones sí existieron y se deben valorarse correctamente. En este apartado es la ficha del escrito. En esta diapositiva muestro en resumen lo que tenemos que tener en nuestra ficha. Al igual le voy a estar subiendo el documento de la ficha formal cargada. En la demanda, pues nos tenemos que dirigir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el sistema de justicia en línea, dentro del juicio contencioso administrativo. El actor es Mario Cordero Pinzón, pues que se relaciona en el artículo 14, fracción primera, que exige señalar el nombre del demandante, domicilio fiscal, domicilio para recibir notificaciones y el correo electrónico. Luego, la autoridad demandada es el Servicio Administrativo Tributario, conforme al artículo 14, fracción tercera, que exige indicar a la autoridad o autoridades demandadas. El acto impugnado es la resolución negativa de la devolución del ISR por 15,000 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal del 2023, y esto se fundamenta en el artículo 14, fracción primera, donde nos pide señalar la resolución que se impugna. También se indica que la notificación fue por el medio del buzón tributario el 20 de octubre de 2024.
Esto también viene en el artículo 15, fracción quinta, que exige anexar la constancia de notificación de la resolución impugnada. Por último, también se debe establecer la vía elegida en el juicio en línea, con el fundamento del artículo 13 y el artículo 58A. En esta diapositiva vamos a ver un poco el resumen de los hechos principales. El primero pues es la relación laboral que tenía el señor Mario. Él trabajaba en el municipal de Guanajuato con un puesto administrativo de categoría A, recibiendo un sueldo mensual de 16,000 pesos. También debemos mencionar que durante el ejercicio 2023 se realizaron retenciones del ISR por 1,338 pesos de forma quincenal. Estas retenciones pueden acreditarse, mediante su nómina. Y el fundamento en esta parte es el artículo 14, porque nos demuestra que debe contener los hechos que dan motivo a la misma. También se relacionan con el 14 fracción quinta, porque se exige que se ofrecen las pruebas correspondientes. El siguiente punto es que el 1 de septiembre del 2024, Mario solicitó al SAT la devolución del ISR a un solo favor de 15,000 pesos. Posterior, el 20 de octubre del 2024, el SAT notificó una resolución negativa mediante el buzón tributario. Finalmente, se explica la afectación, que es en este caso la negativa que perjudica a Mario porque desconoce retenciones que sí fueron descontadas de su salario y que él puede comprobar mediante su nómina. Anexar. En este caso se anexaría la resolución negativa emitida por el SAT como fundamento en el artículo 15, fracción tercera, que pide juntar los documentos donde conste la resolución impugnada. También se anexaría la constancia de notificación por parte del buzón tributario como fundamento en el artículo 15, fracción quinta. Además se anexan los acuses de solicitud de devolución presentados el 1 de septiembre y los 12 de la nómina, con fundamentos en el artículo 15, fracción sexta, que se refieren a las pruebas documentadas ofrecidas. Y como estamos hablando de un trámite en línea, se aplicaría obviamente el artículo 58K. Por eso estos documentos deben de presentarse en formato digital, preferentemente en PDF, de forma clara, legible y ordenada. Hablando un poco de los argumentos que tenemos que tener, el primer argumento es la falta de valoración del CFDI. La autoridad negó la devolución sin valorar correctamente los comprobantes fiscales digitados que acreditan que sí hubo retenciones de ISR. Este argumento se relaciona con el artículo 51, fracción cuarta, porque una resolución administrativa puede ser ilegal cuando los hechos que la motivan se apreciaron de forma equivocada o cuando se dejaron de aplicar las disposiciones debidas en cuanto al fondo del asunto. El segundo punto es que esto perjudica al contribuyente. La resolución negativa afecta a Mario porque desconoce cantidades que fueron retenidas a su salario y esto implica directamente a su patrimonio. El tercer argumento es que pues tenemos el derecho de la devolución. Si existe saldo a favor y el contribuyente cuenta con documentos que acrediten las retenciones, la autoridad debe analizar correctamente la solicitud y emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada. Por eso, al final de la demanda es pedir al tribunal que detecte la nulidad de la resolución negativa o, en su caso, que ordene al SAT emitir una nueva resolución valorando correctamente las pruebas. Bueno, entonces los puntos periterios que vamos a tomar es primero que se pida que se tenga por presentada la demanda de nulidad de línea y se admitan las pruebas ofrecidas. Después vamos a solicitar que se tenga como autoridad demandada al SAT, porque fue quien emitió la resolución negativa. La petición principal es que el tribunal declare la nulidad de la resolución negativa emitida por el SAT, que se relaciona en el artículo 52, fracción segunda, que permite declarar la nulidad de la resolución impugnada. También se solicita que se reconozca el derecho del señor Mario a la devolución del ISR por sus 15,000 pesos correspondientes al ejercicio del 2023. Esto se relaciona en el artículo 52, fracción quinta, inciso A, que permita reconocer al actor que la exista con un derecho subjetivo y que condenará el cumplimiento de la obligación correspondiente. En el caso del tribunal, no ordene directamente la devolución, sino que se pida al SAT emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, valorando correctamente los estados de la nómina.
Como conclusión puedo decir que esta evidencia me permitió comprender que la demanda tradicional y la demanda en línea tienen requisitos muy similares porque ambas deben de tener un procedimiento como demandante, autoridad demandada, resolución impugnada y todo eso conforme al artículo 14. Y la diferencia pues está en la forma de presentación y en la que se da seguimiento. La vía tradicional se puede presentar físicamente, mientras la vía en línea se tramita totalmente y mediante el sistema de justicia en línea conforme al artículo 58A. En el caso de Mario Cordero, considero que la vía en línea será la más adecuada porque sus pruebas son digitales y el trámite puede realizarse de forma más práctica dentro del sistema. Con esto se cumple pues la finalidad de la evidencia y espero que pues quede todo claro y que se aplique en los casos prácticos. Muchas gracias.